Camarero, por favor, póngame una ronda de lo mismo. 7 horas de espera, por favor. Marchando. Concha, mi hermana. Si te parecía mucho, 7 horas ya van 2 días. Chúpate esa. Bueno, yo creo que nunca más me volveré a quejar por 7 horas. Porque esto debe ser un castigo divino, ¿eh? Me quejo el lunes por 7 horas y llevo aquí 2 días y medio. Y bueno, todavía llevo 2 días y medio porque ahora recién entro a cargar, que me acaban de dar muelle, ahora mismo. Las cargas aquí estoy viendo, llevo 2 días observando todos los camiones y las cargas no duran menos de 4 o 5 horas. Así que son las 9 de la noche, bueno, felizmente algún día saldré de aquí. ¿Aló? Nine. Ok. Nine. ¿Cómo dice este brother? Nine. A ver, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, cabe justo. 8. El 9 es acá. Bueno, ni que decir que me acabo de cubrir de gloria. He entrado, pero como el reverendo culo. Si me descuido un poco más, me meto en el 7. Maldito lugar del carajo. 2 días y medio aquí. Bueno, no es por culpa de esta gente. Es cosa de mi empresa dichosa. En fin, lo mejor de todo es que ya me estoy yendo. Y ahora tengo que parar inmediatamente a llamar a mi hija. Eso sí es que no se ha ido a la cama ya. Listo, ahora sí. Adiós, muy buenas, por fin. Desde el lunes a mediodía, miércoles son las 10 de la noche y recién ahora estoy saliendo. ¿Es normal esto? Bueno, no debería ser normal. 2 días aquí, un poco una jugarreta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Lo importante es que ya estamos saliendo. Miércoles 10 de la noche, salida hacia Lisboa. Madre mía. Esto tiene todos los números para salir mal. No me creo yo que todos los camioneros tengan que venir por aquí. Ahora ocurre que es que ya no le puedo echar la culpa a Google Maps, porque tengo el RadarBot, que es una aplicación de pago específicamente para camiones, para que te cante los radares y para que te haga de navegador. Y es que las dos me han traído por aquí, no solamente Google Maps. Entiendo yo que tiene que haber cortes, trabajos o lo que sea en el tramo de autovía por el que venía, pero me acabo de librar por un pelo
de meterme por un camino de cabras. O sea, acabo de parar en un cruce directamente cuando ya tenía el camión doblado y dije, no, me da que no. Vi a lo lejos, un poco más adelante, donde apenas me llegaban las luces, vi una señal de prohibido camiones que con una explicación debajo que claro que está en alemán, pero que ni me quise molestar a bajar a traducirlo porque dije, ese camino no me gusta. Bueno, esto sigue siendo una carretera respetable, nada que ver con el camino de cabras es que me frené. Yo estoy convencido que me frené justo en la entrada porque me meto 20 metros más y ya tengo que empezar a hacer virguerías porque, bueno, ya tuve que hacer un poco de virguerías para dar marcha atrás y volver a seguir por el camino por donde venía, con que si me meto 20 metros más, la lío. He estado mirando, sí que voy a una autovía, pero claro, en el mapa tú lo ves ahí un poco medio pequeño o grande, no sabes más o menos. No, no es fácil calcular a ojo qué distancia puedes tener ahí, pero igual a lo mejor media hora, tres cuartos de hora, una hora puedo tener. Sí que voy a una autovía, pero a mí lo único que se me ocurre pensar es que esa autovía, por donde venía, tenía que estar cerrada. A esta hora, por algún motivo, por trabajos o por lo que fuera, tenía que estar cerrada. Porque las dos aplicaciones me han mandado por aquí. La verdad es que cada vez tengo más claro que me acabo de librar por un pelo de meterme en una liada buena. Porque me había metido por una zona de casas que, bueno, contento de ir por esta carretera, la verdad, porque estoy en medio, bueno, ahora aquí hay campo, ahí atrás hay un bosque de cuidado. Yo creo que a Frodo lo sueltan en Praga para ir a Mordor y no viene por aquí. Atención, si he visto bien el cartel, una bajada, una pendiente del 11% aquí en el medio del pueblo. Señal de prohibido camiones. El radar bot me pone que una calle más adelante sí que hay un tramo que está prohibido camiones. Lo que pasa es que la señal tiene un cartel en alemán que yo ahora no me voy a bajar a traducirlo. Pero estoy viendo por aquí, teóricamente en la pantalla estoy viendo el recorrido correcto. ¿12 de la noche? ¿5 personas en bicicleta? ¿Lluvia? Estos tíos tienen muchas ganas de hacer deporte. Bueno, me voy a tirar por aquí y los voy a pasar. Bueno, ya estoy saliendo de la población. La verdad es que me doy por bien pagado no haberme metido en ninguna comedia, porque me ha ido, pero justo. Me ha ido justo. ¿Se supone que doy la vuelta ahí? No, no lo voy a suponer. No me voy a quedar aquí suponiendo. Yo no voy a dar la vuelta ahí. Así que voy a ir de aquí para atrás. Voy a ir a echar un ojo presencialmente porque no me fío. En Dios confío. El resto en efectivo.
Protégeme, Señor, con tu espíritu. Bueno, me había librado de una, no me podía librar de dos. Me acabo de cruzar ahí con un chico que pensaba, yo ya estaba convencido de que era la poli, que venía a multarme. Aquí pues los vecinos habrán tenido que ver. Ay, mi madre, madre mía, madre tuya. ¿Y qué? ¿Al final se sale o no se sale? Pues claro que se sale, hombre. Qué carril de aceleración más corto. Parece Italia esto. A ver, papá, para allá. Así me gusta, mi hermano. Anoche me terminaron de cargar entre una cosa y otra a las 10 de la noche. Tuve ahí en la carga entre una cosa y la otra 60 horas aproximadamente. Entonces empecé a conducir a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana aproximadamente conduje medio tacógrafo, 4 horas y media y paré a dormir. Porque sí, bueno, no era tanto por cansancio, porque eso, bueno, con un cafecito se puede arreglar, pero sobre todo es que no tenía ganas de ir desde aquí, desde Praga hasta Lisboa, conduciendo de noche. Encima estaba lloviendo, lo cual lo hacía un poco menos agradable todavía. Tuve la ocasión de estar haciendo un poco de turismo por los bosques de Praga, a ver a este hermano que me va muy despacio, que pase ese coche y lo pasamos. Está bonito el escarabajo, aunque voy a 94 no puedo, tengo que parar yo porque voy muy rápido. Entonces, si yo puedo estar 60 horas esperando la carga y no tiene que pasar nada porque está bien, porque para la empresa mi tiempo no vale nada, entonces pues para mí el tiempo de la empresa tendrá el mismo valor. Entonces, si una vez estando cargado empiezo a conducir, en lugar de conducir las 9 horas completas, conduzco 4 y media y paro, pues a nadie le tiene que importar, ¿no? Nadie se tiene que molestar por eso. Ah, ese fue el puente que vi, que me gustó tanto cuando llegué el viernes. Del otro lado tenía otra vista, pero bueno, no, aquí también se ve bastante bien. Se ve bonito. Está chulo, ¿eh? Bueno, el caso es que ahora estamos a 1600 de la Repsol de Lopidana y desde ahí creo que había otros 800 hasta Lisboa. Así que tenemos un viajecito. No me atrevo a adelantar a este hermano por ese BMW. Me da una mala espina. Hace como igual media hora que viene detrás del camión. A 80, 81, 82, 83, por ahí no van, porque el camión no va a 90 todo el rato, ni mucho menos. Y no me atrevo a pasarlo, porque bueno, veo por aquí, ahora mismo en este tramo no, pero he visto en varios tramos por atrás que, bueno, que de 6 de la mañana a 9 de la noche está prohibido el adelantamiento para camiones, a pesar de que hay 3 carriles. Pero no me atrevo a pasar al camión, no sé, me da mala espina. Media hora siguiendo al camión. ¿Y si me pongo a pasarlo y me la lío? No sé, creo que voy a esperar. Vamos a 76, 77 y el BMW sigue ahí tranquilo atrás del camión. Bueno, en 6 kilómetros ya creo que me los quito a los dos, con suerte. Porque en 6 kilómetros yo me tengo que desviar por la 5.
Segundo día, recién estrenado. Acabamos de arrancar hace 4 minutos. Atención, radar fijo temporal límite 90. Radar a 90. Ayer avanzamos 800 kilómetros en todo el día con la conducción de 10 horas porque hubo muchos tramos que, bueno, estuvo lloviendo casi todo el día, pero en algunos lugares estaba lloviendo mucho. Tampoco me fiaba de dejar caer el camión en las cuestas abajo. Así que usé una conducción de 10 horas y con eso pude avanzar 800 kilómetros en todo el día. Hoy hay que intentar hacer otra vez los 800. Aquí está el radar. Vamos a bajar un poco. Que voy a 92, 88, aquí. Hoy hay que intentar avanzar otros 800 kilómetros, pero con la conducción de 9 horas. Y reservar esa última hora por si hace falta más adelante. Ahora lo importante es intentar darse una ducha, que ya va haciendo falta, que este camión empiece a oler a limonada. Y a 300 kilómetros he visto un área en la que voy a ver si puedo parar y seguir camino hacia la Repsol de Lopidana. Lo tengo justo para llegar hoy. No sé si no llego, igual es por poco, a la Repsol de Lopidana. Pues estoy ahora, no me he mirado exactamente el nombre del pueblo este. Es entre Lyon y Vichy. Y hasta la Repsol de Lopidana tenía, si no recuerdo mal, haber visto 815 o una cosa así, pero no quiero usar la conducción de 10 horas hoy también. Si no hace falta, o si no encuentro dónde parar después a la noche, dónde dormir. Hoy la tarea importante del día es, aparte de avanzar los 800 kilómetros, quitarse la mugre, darse un baño. Marrano. Mala noticia. Nos está parando la poli. Ay. Hello? Give me the Okay. I think this is the pipe. Okay, this is the truck. This is Maggie. From the license. And this is the lot. Okay. Yes. Something else? Yes, your card. Okay. Give me one second, please. And for this, I give you paper for attend to your enterprise. Why you put Okay, I understand. Thank you. Welcome. Okay. Pues a esperar a ver qué nos cuenta el señor guardia. Ay, madre mía. A ver qué clavada vamos a sacar de aquí. Bueno, ahí me están llamando. Para pegarme la vacuna. Vamos a ver. Bueno. Estos gendarmes al final me van a caer bien y todo. Así. Buzón Movistar. El teléfono. Información Movistar.
El móvil al que llama está apagado o fuera de... Hola. Hola, buenos días. Sí, buenas, dime. Mira, Miriam, Sí, ¿qué necesitas? te llamo para comentarte que me tiene parado la gendarmería en Francia. Vale. Tienen ellos la documentación de camión, tractora y carga con una sanción de 135 euros que me dicen que la tengo que pagar con las tarjetas de la empresa, que no se puede pagar porque no deben tener saldo por lo que sea. Ah, vale, porque te tienen que generar un PIN y ingresarte dinero. Dame un segundo, a ver. Eso es. ¿Qué UT tienes? Te digo un segundito. Vale, tú ahora te encuentras en Francia, ¿no? Exacto. Vale. Ok, vale. Dame un segundo que llamaré ahora a sanciones y te darán el PIN y te pondrán dinero. Ahora te llaman ellos, ¿vale? De acuerdo, estoy atento, gracias. Vale, perfecto, adiós. De acuerdo. Mira, primero de todo, ¿me puedes verificar que llevas la tarjeta para pagar? Te lo confirmo enseguida. Tengo Gracias. la tarjeta que ¿Qué te han comentado la policía? se han llevado. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo no hablo francés. Me estoy entendiendo un poco aquí con señas y con dibujos con ellos. Se han llevado Vale. la documentación de tractora, remolque, Sí. mi documentación personal. Me han hecho sacar la tarjeta del tacógrafo, han revisado todo, etcétera, etcétera. Y me ponen. Tengo una sanción de, si le he Sí. entendido bien, 135 euros. Y Vale. me han dicho que inicialmente me dijo que tenía que pagarla con la tarjeta del combustible de la empresa. Me dice, si la empresa no está de acuerdo, te la cargarán a ti. Le digo, vale, perfecto, pero es que la tarjeta del combustible pues no funciona directamente, ¿vale? Y las visas estas tampoco. Pero eso, no le he entendido exactamente más detalles ni esto, pero... ¿Te han dicho si volverían? Dame un segundito que pongo en manos libres. ¿Me escuchas ahora? Sí, es que me he bajado del camión y se ha desconectado en manos libres. ¿Qué me estabas diciendo? No, entiendo que no. Sí, claro. Además me la han mandado por correo electrónico. Vale, pues te lo agradezco. Ahora cuando estés con ellos me los pasas y a ver si podemos... Ah non, français. L'amende est à 135 euros. Le motif, c'est parce que, je vais vous le dire. Hop. Il a fait bah, je l'ai pas fait. Mais pour son repos de 45 minutes, au lieu de conduire 4h30, il a conduit 4h45, 15 minutes de plus. Ah, ok. Ok. Plutôt c'est 35 euros. Donc l'amende est à 135 euros. Oui. Oui. Très bien, on attend. Merci. ¿Aclarado? Quand c'est des Claro. Perfecto. Sobre todo, te dará documentación, te pedirán un email para enviarte la documentación. Sí, correcto. ¿Te lo has dicho? Là, dans deux Sí, sí. Te voy a enviar por WhatsApp ahora mismo el email que le tienes que enseñar, ¿de acuerdo? Para que la manden ahí directamente. Y te voy a poner dinero ahora mismo. Vale. ¿Tienes cobertura bien para que yo te mande un WhatsApp y Sí, sí. con el PIN? Aquí la cobertura. Perfecto. Con el PIN conforme puedes pagar. ¿Tienes algún problema? Vale, vale, de acuerdo. Pues vuelvo al camión a por mi móvil y estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues ahora mismo te escribo. Gracias, Adrián. Venga, hasta ahora, gracias a ti. La. Me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy contento. No sé si era así la canción, pero vamos allá. 5 minutos. No problem. And okay, you go here. Hop là. Ok, Here. Okay? ok, ok. Ay.
Et en fait, il y a tellement de contrôle dans les entreprises même que ils sont toujours. S'il vous plaît. C'est email pour les tickets, Ah, vous voulez que je renote le mail? Ok, attends. s'il vous plaît. Et maintenant, Alors, here, hein? sí, Ok. el 7 de mayo, si no recuerdo mal, pero te lo paso aquí al chico que te lo confirme él. Vale, gracias. Allô? Vous voulez que je note l'email le jour de l'infraction? Alors, on est le vendredi. Ouais, bah, je vais regarder. ¿Listo, Sofía? Sí, muchas gracias, Adrián. Vale, pues nada. Ay, una cosa te quería comentar, porque te he escuchado por detrás decir lo del parking. Escúchame, cuando Good. tú, por ejemplo, tengas un tema de esto, Ok. Sí. si quieres luego te explico. Alléluia. Pero si tú sacas un ticket y por detrás pones que, por ejemplo, No te has problem. sucedido porque estabas buscando parking, Sí. es justificación para que no te pongan la sanción. Que te aclaro una cosita. De luego te voy a mandar un pequeño vídeo aprovechando, abusando un poquito de que tengo tu WhatsApp, ¿vale? Sí, claro. De que mi tacógrafo, por el motivo que sea, no reconoce el papel y no imprime tickets, porque lo he intentado. Te doy mi palabra de que lo he intentado, Vale, perfecto. ¿vale? El tacógrafo me pone, no hay papel. Lo pongo al derecho, al revés, de una forma, de otra. He intentado 30 veces y es imposible, ¿vale? Lo has comentado con Carrión. Perfecto, perfecto. Pues nada, pues ya está. Pues si mientras tú tengas las pruebas y todo y tú se lo envías a tu base, no habría problema. Vale. No te preocupes, Adrián. Lo Vale. importante ahora es que tú pagues y puedas irte tranquilo, ¿sí? Sí, para seguir circulando, que estoy aquí perdiendo tiempo. Sí, exacto, exactamente. Venga, Pues muy- nada, pues gracias. A ti, hasta luego. Good. ¡Aleluya! A la mierda. Bye, bye. A ver, me dijo el chico que podía girar aquí mismo, ¿eh? No, todo sea que no me vaya a querer poner otra multa. Él mismo me está indicando dónde puedo hacer el giro. Súper majo, la verdad. Adiós, amigo. Se ha portado el hombre, ¿eh? Se ha portado. Una sanción de 135 euros por conducir 4 horas y 43 minutos. Pues un día que no pude aparcar y el maldito amigo este tacógrafo, que no hay forma de que reconozca los rollos de papel, no pudo imprimir ticket, si no, pues no hubiera pasado nada. La verdad es que súper majos los chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas como son. Nos clavan multas. Bueno, ellos no tienen la culpa. Ellos están haciendo su trabajo. La culpa es nuestra. Pero súper majos, súper educados, súper ahí bien resolutivo, hablando con la empresa y todo. La verdad es que de todo habrá, ¿no? Como en todas partes. Pero bueno, ojalá tomaran nota en España algún que otro guardia civil que tiene la costumbre de ponerse la braga hasta aquí arriba o la gorra hasta aquí, las gafas de sol bien grandes para que no lo reconozcas y ya te pueden hablar como si fueras imbécil. Que alguno que otro me ha tocado así. La verdad es que tremendo, tremendo todo este camino, lo bonito que es, increíble. Increíble, las cámaras no se va a poder ver, pero es increíble lo bonito que es. Precioso, unos viaductos, unos puentes, unos valles, todo muy verde, muy tremendo, la verdad es que tremendo. Es para verlo, ¿eh? La verdad es que es para verlo. Bueno, la verdad es que se acabarían las palabras, para decir todo lo bonito que es este lugar. No puedo enseñar nada con las cámaras aquí conduciendo y en el camión y esto. Las cámaras no hacen justicia para enseñar el exterior, los paisajes y eso, pero qué lugares tan bonitos, la verdad. Increíble.
Protégeme, Señor, con tu espíritu. Vamos a poner una velita a Jesús, José y María para que nos podamos dar un baño en este lugar. Por favor, por favor. Ay. Había hecho un pacto secreto, de hecho tan secreto que la otra parte todavía no está enterada, pero yo por lo menos ya lo aplico por mi lado, de que, y si se enteran a través de este vídeo, pues bueno, pues da un poco igual. El pacto consistía en que si para la empresa mi tiempo no vale nada, para mí el tiempo de la empresa tendrá el mismo valor. Es decir, nada. O lo que viene a ser lo mismo, que a nadie debería importarle demasiado, si paro 45 minutos a darme una ducha, aunque hace escasamente media hora atrás los gendarmes me tuvieron hora y media, casi sí, hora y media parado, que bueno, que es tiempo perdido, por supuesto, pero no es mi culpa, o sea, está en contra de mi voluntad. Y ahora, a final de cuentas, pues bueno, estos 45 minutos que he parado para ducharme, a ver, estos 45 minutos que acabo de parar para ducharme, a final de cuentas, bueno, son mi descanso, ¿no? Tampoco pasa nada. A partir de ahora voy a conducir 4 horas y media igual, como si fuera, o sea, con total normalidad. Tener en cuenta una cosa, esto sí, muy importante, atención. Yo, mis tiempos de descanso, mis pausas diarias de 15, 30, 45 minutos, es algo que lo llevo muy, muy, muy controlado, muy bien. O sea, cuando paro 15 minutos, pues no necesito controlar demasiado porque fácilmente se me van 20. Pero luego cuando vuelvo a hacer los 30 minutos o incluso cuando paro los 45, siempre soy muy cuidadoso y no muevo el vehículo hasta que el tacógrafo me marca 46 minutos o 31. Bueno, mi consejo es darle algún minuto extra de más, ¿vale? Porque el gendarme me perdonó un par de multas que, bueno, que tampoco creo que le fuera la vida en ello, pero me las enseñó y tengo varias marcas en el tacógrafo, en la aplicación la aplicación que tiene la gendarmería. Me enseñó que tenía descansos de 43 minutos. Me ha dicho, por esto no pasa nada. Pero si hubiera querido, me hubiera vacunado. Así que ojo con eso, porque claramente el sistema tiene sus lagunas. 49 minutos, ahora sí, arrancando. Se acabó lo que se daba. Muchísimas gracias, hermanos franceses, por la ducha que me acabáis de regalar, porque me hacía una falta. Esta mañana esta cabina olía a perro que mataba. El sábado pasado, después de descargar en Praga, me fui a hacer la pausa, el descanso del fin de semana. Me fui a aparcar en un área de servicio el sábado a mediodía y ahí pude ducharme. Tenía la cita para cargar el lunes en la localidad de Bari, o como se llame, con V-A-Y-R-Y, Bari, a unos 180 kilómetros de Praga, para el lunes. Entonces, bueno, yo para el lunes estaba bien todavía. Digo, aquí en esta empresa, en muchas empresas te puedes duchar. Digo, pues bueno, aquí ya encontraré el hueco para darme una ducha. Pero luego resulta que no estaba tan fácil, ¿vale? Porque el lugar era muy pequeño, un cuarto muy pequeño, que había unas máquinas de café, gente por ahí casi todo el tiempo abarrotado de personas, algunos para ducharse, otros simplemente pasando el rato ahí, porque claro, porque en esa empresa había cantidad de espera. De hecho, yo tuve que esperar. Yo ese día, el lunes, es cuando me entero de que mi carga era para el miércoles. Me entero en ese momento que iba a tener que esperar 2 días, no 1, como ponía la tablet. Entonces digo, bueno, pues en algún momento encontraré la ocasión aquí, me daré una ducha y ya está. Pero luego no era tan fácil. No era tan fácil porque había demasiada gente ahí y bueno, para entrar en ese cuarto, como tú estás aparcado
en la calle, es decir, en la vía pública, había que pasar la seguridad, tenían que venir los chicos, llamar a veces, esperar un poco para que te abran, en fin, era un poco rollo. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué pienso para mí? Digo, mire, voy a esperar, el miércoles salgo de aquí y en el momento que pare a descansar por ahí 45 minutos, pues me ducho. ¿Qué pasó el miércoles? Que el miércoles salí prácticamente entre ponte bien y estate quieto a las 10 de la noche. Entonces tiré, además lloviendo. Salgo a las 10 de la noche, tiro hasta las 3 de la mañana y me acuesto a dormir. Al día siguiente, jueves, pues jueves estaba un poco debatido entre tomarme la cosa con calma o tirar todo lo que pudiera, porque al final de cuentas seguía estando en Praga y mi viaje es hasta Lisboa. Digo, si como no le apriete aquí la oreja, cuando llegue a Lisboa voy a tener la barba por el suelo. Entonces, ¿qué pasó? Tiré todo el día. Y al parar a las 10 de la noche, 10, 11 de la noche aproximadamente, encuentro entre la zona de Lyon, Vichy aproximadamente, cuando estaba yendo de una autopista a la otra, encuentro en una rotonda un aparcamiento enorme lleno de camiones, una gasolinera grande y todo, y digo, ahí está, digo, aquí me voy a poder bañar por fin. Desde el sábado ya hasta el jueves. Digo, por fin ahora aquí sí me baño. ¿Y qué pasa? Que voy ahí, toma, en la frente, cerrado. Así que, pues, ¿qué remedio? Está cerrado, está cerrado. No me gustó ese lugar. No me gustó ese lugar, aunque era un aparcamiento muy grande, pero el sitio donde, claro, ya prácticamente 11 de la noche no hay donde elegir. O sea, tienes que aparcar donde haya un hueco. Y donde se había quedado el camión estaba como en un lugar ya prácticamente muy apartado, muy oscuro, no pasaba nadie por ahí y tenía bastante espacio en mi derecha y digo, no me gustó, no me dio buena espina. Con que, aparte, eso unido a que como durante el día había estado lloviendo bastante y había perdido bastante tiempo porque no había podido ir a 90 todo el tiempo, dije, voy a usar la 10ª hora, hago una hora más hasta la siguiente área que miré en Google, leí que había ducha. Y digo, bueno, voy a tirar hasta la siguiente y ahí pararé, tanto si hay sitio como si no, aunque tenga que meter el camión en el campo, ahí paro. Y sí, pues lógicamente paré muy bien además, en la autopista el cartel ponía que estaba completo, luego no estaba completo, estaba perfecto. Entré, aparco, pero era de estas áreas de descanso donde no hay nada. Es cierto que había una ducha, pero hacía un frío que pelaba y leí las reseñas en Google de que salían 10 segundos de agua caliente y 1 minuto de agua fría. Entonces digo, bueno, no le hará demasiado una mancha más al tigre. Así que decidí esperar hasta ahora por la mañana, que ahora sí, pues ahora ya es insalvable. Desde que arranqué esta mañana en esa área donde no me pude duchar, vengo mirando básicamente dónde parar. Primero me han parado los señores gendarmes y bueno, hace media hora y ahora, bueno, pues a continuación he parado aquí, por fin he podido ducharme. Se nota hasta que el camión va más ligero de la mugre que me he quitado de encima. Esta mañana me levanto, salgo del camión para ir al baño a hacer un pipí y cuando vuelvo olía esto a limonada que mataba. Con el frío que hacía tuve que ventilar un poco porque digo, esto es una asquerosidad. Y bueno, por fin he podido ducharme. Creo que cuando uno piensa que algo ya ha ido demasiado mal, siempre llega un día, siempre acaba llegando el día que va peor todavía. No recuerdo alguna vez en mi vida que hubiera estado 6 días sin ducharme. Bueno, pues ahora ocurrió. La primavera pasada con Marcelo, viniendo de Inglaterra, también me coincidió que digo, mañana me ducho. A la empresa donde íbamos, la ducha estaba rota. Mañana me ducho otra vez. Luego teníamos que parar a hacer el descanso en una gasolinera que no tenía ducha. Y así encadené creo que 4 o 5 días seguidos. Hasta que ya no podía más, ya me estaba rascando como un perro. Pues esta vez encadenado 6 días. Si no me podía duchar en esa área de servicio, pues hubiera esperado un chaparrón de estos y me hubiera bajado y ya me hubiera bañado al aire libre. Ya no aguantaba más. ¿Qué lugares más bonitos? Bueno, aquí creo que he llegado tarde. Quería grabar toda esa parte de ahí, pero
Es que es una pena porque con las cámaras estas tan pequeñitas no se va a ver, no se aprecia. Son cámaras de acción que tienen un ángulo de visión muy grande y todos los objetos son muy pequeños. Quisiera dejar de grabar, pero es que no puedo. Perigú, aquí estuvimos hace la tira de años, visitando toda esta zona, Perigú, Bergerac, las grutas. Y bueno, y ahora está aquí cerca la casa de un gran amigo, Thierry, que ya llevamos tantos años haciendo las vacaciones juntos que ya somos casi como familia. Estaba diciendo antes que no estoy seguro de que se haya grabado, por eso lo repito por si acaso, de que esto realmente es la verdadera Francia. El verde, el campo, los pueblos, las montañas, estos lugares así, los animales. Hay cantidad de fincas por ahí que tienen vacas. Esto realmente es Francia, no tanto París. París sí, por supuesto, para hacer turismo está muy bien, pero como te salgas del circuito turístico, ojo, que hay que andar con 7 ojos. Y Marsella, ¿para qué? Marsella es un capítulo aparte. Eso es casi, yo creo que es igual, es más jodido que Buenos Aires. Así que con eso ya he dicho todo. Pero esto es Francia de verdad. Bueno, nos va a venir bien un poco de lluvia, así con la excusa para parar y comer algo, porque estoy con el café de las 8 de la mañana, básicamente. Entre el rato que hemos estado socializando con nuestros queridos amigos gendarmes y después el rato de ducharme, pues todavía estoy sin comer. Y ahora pues ya son las 5 de la tarde, a ver, que es que tengo hambre. Y además por aquellas cosas del pacto secreto. Sin abusar demasiado, pero hay que comer. Bueno, para los que se lo hayan perdido, ya he comido. Es que no sé para quién puede ser interesante ver a alguien comiendo. En fin, a mí no me parece. A mí me gusta compartir aquí mis días, lo que hago, mi trabajo, mis viajes y demás. Noto que a la gente le gusta, los vídeos los ven. Pero bueno, hay cosas y cosas, ¿no? Y ver a alguien comiendo, no sé qué puede tener de entretenido. A mí no, bueno, eso no lo pongo. Ahora mismo tengo 4 horas de volante, bueno, 3, ¿vale? 4 si quisiera utilizar la 10ª hora, que todavía la sigo teniendo, tengo una. Casi la lío, casi me voy por esa. Y no era por ahí, era por aquí. Ha estado cerca, ¿eh? Bueno, tengo 342 kilómetros hasta la Repsol de Lopidana, que es donde tengo que parar a repostar, porque ya voy un poco justo con el diésel. Salí de Barcelona hasta Praga y ya estoy otra vez aquí en Burdeos y bueno, tengo autonomía para 1100 kilómetros, pero bueno, que de Lopidana no puedo pasar. Desde ahí, hoy es viernes, desde ahí tengo que ir hasta Lisboa, o sea, Portugal abajo. Con lo cual, luego lo repasaré, pero creo que no llego y por si acaso me voy a ir para afuera. Vale, me he cambiado de carril que no tenía que haberme cambiado. Perdón, hermanos, podéis odiarme, no pasa nada, tenéis permiso.
Bueno, lo que estaba diciendo es que esta noche voy a intentar llegar a dormir lo más cerca posible de Vitoria, mañana repostar y tirar pues todo lo que pueda hasta Lisboa, que no voy a llegar. Por lo tanto, el sábado tendré que parar donde se me acabe el tacógrafo y aquí está el radar de 80, que lo oído tengo el volumen muy bajo. Amigo, vas a tener que... Mañana por la noche estaré llegando lo más cerca posible de Lisboa, que no voy a poder llegar a Lisboa y bueno, y habrá que descargar el lunes. La empresa me había puesto inicialmente, me había puesto inicialmente esta descarga para hoy viernes por la mañana, pero me tuvieron 60 horas esperando en la carga en Praga, entonces, bueno, eso unido al pacto. No sé por qué a veces tengo la sensación, si es que me engaña mi propio cerebro, mi propia mente me juega malas pasadas, pero cuando me veo que, por ejemplo, algún momento así, cuando llueve mucho o hace muy mal tiempo o mucho viento o a veces que he visto la carretera medio helada, parece como que mi propio cerebro me jugara malas pasadas, ¿no? Tengo la sensación a veces como de que el camión se me mueve. Yo de verdad lo siento tanto, hermano. Voy a frenar un poco más para que pases rápido. Te puedes enfadar conmigo si quieres, me puedes llamar lo que quieras, pero aquí en Burdeos tenemos una señal de 80 por hora. Ya sé que por supuesto no respeta a nadie esa señal, pero es que yo ya he tenido una multa por hoy. Con una me vale. Bueno, aquí viene otro hermano que se va a acordar de mi parentela. Lo siento mucho, mi amigo. Pasa. Yo es que con una multa por día ya voy servido. O sea, de a una, por favor. Terminando ya el segundo día con este bonito atardecer, que bueno, que en la cámara no se va a ver, pero es bonito. Ahora ya el sol está escondido, pero llevo bastante rato viendo pues muchos ratos así los rayos del sol entre las nubes y tal. Está muy bonito de verlo. En definitiva, segundo día terminado, segundo, tercero, ya no sé ni cuál es, no ni me importa, tampoco sé que es viernes. Mañana sábado no voy a llegar a estar en casa. Mañana es el cumpleaños de mi hija pequeña, es lo único que me tiene jodido, que no he podido llegar a tiempo. Pero bueno, podría decir entre comillas, da igual, da igual y no da igual un poco, porque bueno, después de haber perdido 60 horas al pedo en Praga, mínimo 60 horas, no sé si igual hubiera llegado con eso o no, pero bueno, por lo menos habría tenido alguna posibilidad. En fin, será la última vez que me pase, ya por lo menos en esta empresa será la última. Está el cielo para allá, pero jodido, jodido. Ay, 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 me parece que vamos al medio, vamos a un diluvio. Eso de ahí tiene una pinta. Es que era justo, estaba cantado, vamos, ya se veía el cielo que estaba que se iba a romper. Y esto recién empieza. Y ahora también aire. Se ha empezado a sacudir esto de lo lindo. Mira, yo voy a ajustar un poco la velocidad y el que tenga prisa que pase. Esta es una bajadita guapa, ¿eh? El de delante no tiene un pelo de tonto. Ya desde hace rato que viene bajando la velocidad y yo como un tonto me he descuidado y me he acercado ahora demasiado ahora y el tío está frenando a saco. Tengo que reconocer, y lo admito, que en el fondo no sé por qué vine a meterme aquí. Y es que lo reconozco, ¿eh? Solamente vi 2 camiones ahí y me pareció una buena idea ponerme detrás de ellos. A ver la que va a estar liando aquí este hermano que se ha metido ahí, que ya lo he visto desde lejos, que se atravesó todo el peaje de izquierda a derecha para meterse ahí y ahí se ha quedado porque, bueno, en el retrovisor aquel no se va a ver con esta cámara,
En fin, que ya no grabo más por hoy. Hala, hasta mañana. Bueno, ayer sí que conseguimos el objetivo de 800 kilómetros, ¿vale? 824, pero un poco a medias, porque alcanzamos los 824, pero con 10 horas de conducción, no con 9, como quería. Hoy es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de mi amor. ¿Y papá dónde está? Trabajando. ¿Eh? ¿Cómo me ves? Raro. Ay, ay, ay. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de mi amor, mi hija pequeña, 8 añitos. La verdad es que me rompe bastante los huevos no estar en casa. No sé, al fin, tantas horas perdidas en estos días. Un mínimo de 60 horas en Praga, que fueron bastantes más, pero bueno, digo un mínimo. Realmente en el fondo no sé seguro si hubiera podido llegar o no igualmente, pero en fin, seguramente habría habido alguna posibilidad. Ahora desde luego no hay ninguna. Así que nada, saliendo ya de Lopidana hacia Lisboa y a ver qué pasa hoy. Ayer conseguimos el objetivo un poco a medias. Sí que hice 826 kilómetros, pero no dentro de las 9 horas. Lo que pasa es que daba un poco igual porque al final de cuentas solo me quedaba para conducir hoy. Lo mismo me daba usar la 10ª hora ayer que hoy. O sea, hoy voy a llegar simplemente a dormir lo más cerca que pueda del cliente y voy a descargar el... A esto sí que les tengo miedo, más que a los gendarmes. Bueno, paseo gratuito a ver una bodega que de otra forma no hubiéramos podido ver. Mercancías, oficinas, tienda. Mercancías aquí. Aquí tendré que poder dar la vuelta porque mi objetivo era aparcar en la gasolinera que está ahí al lado. Pero no interpreté bien las señales. La puta madre, esto está cerrado. A ver si solo quiero dar la vuelta y volver a dejarles a esta gente como estaba. Aquí mismo vamos a dar la vuelta y volver para atrás. Vamos a parar un segundo que no cuesta nada. Volvemos a cerrar, a poner la cadena. Asunto arreglado. Aunque igual... Ahora sí. Incluso con la manguerita vacía, mucho más cómodo. Venga, ahora si no liarla otra vez y entrar ahí en el aparcamiento ese de camiones que he visto. Yo es que me he dejado llevar un poco tontamente por las dos señales grandes que he visto. La entrada, la de seguir para adelante y después la otra de prohibido entrar. Pensé que tenía alguna entrada por la parte de atrás, pero está claro que no. Vale, aquí no se puede entrar por ahí. Y para entrar por allá... Es que de alguna forma se tiene que poder llegar ahí. Vamos a hacer las cosas bien, no vamos a hacer una pirula. Que la última multa está muy reciente. A ver, ahí que me está saludando este hombre. Yo no sé. Aparcamiento controlado. Tarifa 1 euro la hora. A tomar por saco. Aquí no me voy a quedar, que no voy a pagar de mi bolsillo. Hay 500 lugares donde parar por ahí. Y encima no hay aquí ni supermercado ni nada. Estaría bueno encontrar un supermercado.
Estaba escuchando por ahí un ruido que no me gustaba nada, pero al parecer solamente era el pavimento. Cuando cambió el pavimento se terminó el ruido. Digo, a ver si voy a llevar aquí alguna rueda enganchada, pero no. Parece ser que va todo como la seda. Madre del amor hermoso. Por aquí pasó la guerra. La madre que me parió. Que esto está lleno de agujeros. Completamente lleno de agujeros. A ver, aquí hay que andar con ojo. Seguro que en alguna de esas voy a meter la pata, en una rueda. Madre mía, es que hay que ver cómo está esta parte. 30 minutitos, comer algo y pitando. La verdad es que ni tan mal, que hemos llegado a aparcar bastante decentemente bien, pero es que esto está de cuidado, ¿eh? No se puede apreciar mucho en la cámara. Hay unos pajaritos dándose un baño en un charco. No se llega a apreciar demasiado en la cámara, pero es que esto está de cuidado, macho. ¡Oh! Yo quiero salir de aquí cuanto antes. Por eso ni me he molestado en ir por el camino largo. Vale, ahora sí, hasta Lisboa del tirón. Un lugar para no volver a entrar nunca más. Aveiro Guarda. Bueno, pues a partir de aquí ya es Portugal. ¡Qué vista! ¡Tremenda vista! Una cosa que me gusta de Portugal es que se nota que en su día, hace mucho tiempo, cuando diseñaron o dijeron hay que hacer una autopista por aquí, hay que ir de este sitio a este otro. Y si hay una montaña en medio, tranquilo, recto, todo para arriba y después todo para abajo. A cara de perro. Con esta subidita nos hemos quedado a 44 por hora. Ahora, porque se ha reducido una marcha, 52. Área de servicio. Vamos a entrar aquí a echar un vistazo a ver qué se ve y seguimos. Bueno, el camión va para allá adelante. ¿Qué hago? ¿Será que se va por aquí? Puede que se vaya por ahí, pero hay unos agujeros enormes, entonces creo que igual voy a hacer simplemente por parar 5 minutos por aquí, estirar un poco las piernas, figurarme por dónde voy y vuelvo a salir otra vez. Solo van a ser aquí 5 minutos. ¿Pero qué fucking ladrones que son estos cabrones? Ahora ya entiendo. Un café con leche, 3 euros. Cuando me va a pasar el TPV son 3,5. O sea, medio euro, 50 céntimos ahí robados por toda la cara. Pero no digo nada. Y no digo nada porque tengo muy claro que voy a enchufar mi batería. Veo que me cobra 3,50 y le digo, ¿te importa si puedo conectar mi cargador? Sí, no hay problema, de acuerdo. Claro, lo conecto. Eso sí, a los 15 minutos, misteriosamente, se cortó el enchufe. Ya no cargó más. Pero, con 15 minutos, a mí ya cargo el 30% que tengo para una semana. Así que, está bien igual. Bueno, ahora hay que subir este muerto.
Ya cada día le voy cogiendo el truco. Es que pesa... Pesa una barbaridad. Listo. 30% de batería cargado. Una semanita ya tengo. Y todos contentos. El cabrón me robó 50 céntimos y yo cargué el 30% de la batería. Vamos a ver cómo estamos con esto. Perfecto. Vamos a ir a aparcar cerca de la carga, a pasar el día ahí y mañana ya estamos ahí al lado. Qué majo el vecino. Este señor de aquí al lado que me estuvo... Le fui a preguntar a ver si había algún tipo de restricción para donde yo iba. Me estuvo dando todo tipo de explicaciones. Bueno, ya está. Todo listo para salir. Un 10 para el vecino. Un 0 para esta área de servicio. La Moeve... Esta gasolinera se llama Moeve, de esas que en España ya empieza a haber muchas de estas. Sí, Moeve. Está de color azul. Está aquí en la autopista en Abrantes. Abrante. Para quien lo sepa, bueno, aquí el café oficialmente 3 euros, a la hora de pagar 3,50. Pero bueno, he podido cargar la batería 15 minutos, un 30%, con lo cual, pues bueno, el precio del café, vamos a decir que hemos hecho un 50-50. Ya está todo bien revisadito, una vuelta al camión, una inspección visual, todo correcto, la batería bien atada, todo guardado, todo sujetado. Así que vamos a ir a dormir más cerca de la empresa para descargar mañana. Lo voy a poner en Google el comentario de los 3,50 euros del café de esta gasolinera. Así por lo menos cualquier otra persona que lo lee, seguramente no servirá para nada, pero por lo menos así cualquier otra persona que lo lee ya viene precavida sabiendo que va a pagar de más. O mejor aún, idealmente se irá a tomar el café a otra parte donde, esperemos, le cobran el precio correcto. Ya sabemos que en lugares de paso donde pasan tanto turistas como por ejemplo esta es una autopista que viene aquí directamente cerca de España directamente, pues bueno, vas a pagar precio de turista. Está claro que aquí, bueno, el trabajador es un operario, ¿no? Él ha cobrado con el TPV, el dinero no es para él, a menos que luego, independientemente de que luego a lo mejor la empresa le dé un premio, una propina, pero inicialmente el dinero no es para él. Tiene la orden clara, saca todo lo que puedas. Me estoy haciendo amigo de una mosca aquí, que ya me tiene frito desde ayer. Abro un poco para ventilar la cabina y la tía dice, venga, nos vamos con este tío a pasear a Lisboa. A ver si nos enteramos bien con este hermano. Bom dia. Gracias. Uma próxima tem que ser dali ou dali. ¿Dónde pone adherentes? Sim, exatamente. Gracias. Obrigado. Vale. Su puta madre. Se me ha quitado la pantalla.
pantalla del Maps a veces coge algún bache, el camión o lo que sea, y va y se me quita. Por poco me voy por el lugar equivocado. Parió. ¡Fua! ¡Qué bonito! El puente Vasco da Gama. Por esto no había pasado, por el otro, el 25 de abril, creo que se llama. Por ese sí yo había pasado hace un par de años que estuve con mi mujer pasando aquí el fin de semana. Esto lo acabo de ver hace un rato desde muy lejos, porque es gigantesco. ¡Ah, pero está chulo! A saberlo bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué vista! Bueno, sobre todo la vista al frente, pero... esta parte luego... Claro. Yo luego quería hacerle alguna toma con el dron, pero el dron hasta aquí tan lejos no me fío. Que se me queda sin batería en el... Cualquiera se mete nadando ahí a buscarlo. ...80, cuidado. Esta es una de las cosas que me gusta de este trabajo. Puede tener muchas cosas malas, que las tiene, por supuesto. Pero si bien uno, bueno, está trabajando, ¿no? No estás para hacer turismo, pero vas pasando por lugares y vas viendo sitios como este, por ejemplo, que me gusta mucho. Otra vez el hijo puta este de teléfono vibra por algún bache o lo que sea y se me quita el Maps de la pantalla. Ya me va a llegar bueno, cuando vuelva a casa, el próximo viaje ya tengo el navegador en casa. Podrido me tiene el radar bot este hablando cada rato. Bueno, el radar de tramo, ya me lo repetiste 20 veces, hermano. A ver, a 800 metros. Uy, está el brillo a tope. Ah, pero si tenemos aquí un hermano. Otro carrión. Venga, vamos a darle. Aquí me parece que tengo... es lo mismo, daba aparcar en un lugar. Cuidado atrás con el repartidor del globo. No le vamos a pinchar el globo. He visto un Burger King. Este lugar me gusta. Y encima al lado del puente. Mejor que el área de servicio esa de donde estaba el pringao ese que me cortó la corriente de la batería después de 10 minutos, ni que fuera el área de servicio, ni que fuera de su padre. Cabrón. Hay un embalse, un pequeño embalse. Sí. Y cuando va, tiene club de campo, hotel club de campo enfrente, pero hay que, en esa carretera hay que ir por su izquierda. Hay una indicación que no es posible seguir adelante para los tractores y los camiones. Bueno, pues si hay que ir por aquí, es lo que hay. No vamos a pasar por encima de la piedra equivocada. ¡Oh!